Hola, bienvenidos al seminario 2 de histología, el cual se denomina embarazo ectópico y sus cambios histológicos. Las integrantes somos Romina Jorquera, Camila León, Bárbara Lincopán, Fernanda Mandiola, Fernanda Mardones y Javiera Martínez. En primer lugar, ¿qué es un embarazo ectópico? Los embarazos normales, como podemos ver aquí, se desarrollan dentro del útero, como señala. Luego de que un ovocito es fecundado por un espermatozoide, el cual viaja a través de las tubas uterinas y se implanta en la pared uterina. Pero por otro lado, como podemos ver acá, el embarazo ectópico se va a caracterizar por ser una gestación patológica, en el cual el ovocito fecundado se adhiere a otra parte del cuerpo. Usualmente esto ocurre en las tubas uterinas. Por eso a veces se conoce como un embarazo tubárico. También puede ocurrir en un ovario o en algún otro lugar del abdomen. Ocurren en alrededor de 2 a cada 100 embarazos. Sin embargo, no se tratan ya que son muy peligrosos debido a que las tubas uterinas se pueden romper si se estiran mucho por el crecimiento de un embarazo ectópico. A esto se le conoce como embarazo ectópico con ruptura y puede causar una hemorragia interna, infección y en algunos casos la muerte. Factores que pueden producir embarazos ectópicos. Las causas. En la mayoría de los embarazos, el óvulo fecundado viaja a través de las tubas uterinas hacia la matriz, que es el útero. Si el movimiento de este óvulo a través de las tubas uterinas se bloquea o retrasa, puede llevar a que se presente un embarazo ectópico, ya que la región en que debe ocurrir la fecundación debe ser en la porción de la ampolla de la tuba uterina. Este bloqueo o retraso puede ocurrir por malformaciones, estrechamiento u obstrucción de las tubas uterinas. Y los factores que pueden causar este problema incluyen cicatrización a raíz de infecciones pasadas o cirugía de los órganos femeninos, edad mayor a 35 años, endometriosis, que es el crecimiento del tejido endometrial fuera del útero, el tabaquismo, quedar embarazada teniendo un dispositivo intrauterino, como el DIU, infecciones de transmisión sexual, ITS. También puede ocurrir por fecundación in vitro, que es una técnica de reproducción asistida, ya que si la técnica del profesional no es buena, los embriones pueden salir fuera de la cavidad uterina e implantarse en otro lugar. Aquí tenemos los tipos de embarazos ectópicos. En la imagen podemos observar que el lugar correcto de la implantación es la pared uterina, como se ve aquí. Y los embarazos ectópicos se clasifican en función de la ubicación en la que se implanta el embrión. Las ubicaciones más típicas son el embarazo ectópico tubario o ampular, se encuentra aquí, que el embrión se anida en las tubas uterinas y produce inflamación y obstrucción tubárica. Este es el más frecuente, un 80%. El embarazo ectópico istmico, que se encuentra acá, conlleva la implantación en el istmo, al final de la tuba uterina. Ocurre de 5 a 10% de los embarazos. Después tenemos el embarazo ectópico intersticial, que se encuentra acá. También conocido como cornual, implantación en tubas uterinas, en la porción que éstas atraviesan la pared uterina. También tenemos el embarazo ectópico fimbrial, que se encuentra aquí, que es la implantación en las tubas uterinas en la región fimbrial, que es cerca al ovario. Bueno, tenemos también las ubicaciones atípicas, como son el embarazo ectópico ovárico, como ven de un 0,15 a un 3%, que es la implantación en el ovario y se puede confundir con un quiste. Tenemos también el embarazo ectópico cervical, que se encuentra aquí, que es la implantación en cuello uterino o cervix. También por otro lado tenemos el embarazo ectópico abdominal, que se encuentra en el abdomen, que se implanta en la cavidad peritoneal, aunque es muy infrecuente. Y también tenemos el embarazo ectópico intramural, miometral o peritoneal, como se puede llamar, que es la implantación en el miometro, la capa muscular más interna del útero y es el más raro de todos. En un embarazo normal, durante el coito, los espermatozoides liberados en el interior de la vagina deben pasar por el cuello del útero, atravesarlo y subir por las trompas uterinas hasta encontrarse con el ovocito, que estará por acá. Cuando un espermatozoide consigue penetrar el ovocito, se produce de inmediato un bloqueo que impide que puedan entrar otros. A partir de este momento, el ovocito fecundado sufrirá una serie de cambios que tienen como finalidad la creación y desarrollo del embrión.
A medida que se van produciendo las primeras divisiones embrionarias, el embrión desciende por la trompa hacia la cavidad uterina. Llega al útero aproximadamente al cuarto o quinto día de haber sido fecundado y entre el sexto y el catorceavo día se produce su nidación o implantación. Los cambios hormonales que se originan como consecuencia del embarazo impedirán que se presente una nueva menstruación, por lo que los órganos involucrados los estudiaremos a continuación. Son el útero, las tubas uterinas y los ovarios. La histología de los órganos involucrados. Primero estudiaremos los ovarios, los cuales tienen por función la producción de ovocitos en la gametogénesis y de las hormonas estrógeno y progesterona. También van a permitir mantener la homeostasis, la regulación hormonal y la ciclicidad que se requiere para la reproducción sexual. También van a ser imprescindibles para los embarazos, ya que producen las hormonas que harán variar al endometrio y prepararlo para una implantación. En la siguiente imagen podemos observar un corte transversal de un ovario, en donde primeramente vamos a poder observar un epitelio ovárico o epitelio germinal. Bajo esto vamos a encontrar una falsa albuginia, la cual va a estar formado por un tejido conectivo denso y fibroelástico, la cual le va a dar forma y fuerza al ovario. Luego vamos a poder observar una corteza y una médula. La corteza se va a caracterizar por tener mayor cantidad de presencia celular, mientras que en la médula se va a encontrar menos presencia de células y se van a encontrar más fibras y tejido adiposo. Además, dentro de este ovario vamos a poder observar folículos en distintas etapas de maduración. Por ejemplo, al lado de la corteza vamos a encontrar más folículos primarios que van a mantener al ovocito detenido en meiosis, específicamente en el diploteno de la fase 1. Y vamos a observar que en la médula vamos a encontrar vasos sanguíneos, linfáticos e incluso hasta nervios. También vamos a poder encontrar folículos en la artresia folicular, el cual va a ser folículos que ya están en estado de degeneración y de reabsorción. A medida que pasa el tiempo y como hemos visto que los folículos se van degradando a lo largo del tiempo, vamos a nacer con una cantidad fija de óvulos. En el nacimiento vamos a tener entre 1 a 2 millones de óvulos, luego en la pubertad vamos a tener 500.000 y en la edad adulta vamos a tener 300.000. Para que los ovocitos vayan madurando, va a ser necesaria una descarga de hormonas que le permitan avanzar hacia la metafase 2. En este gráfico vamos a poder observar cómo las hormonas actúan en la maduración de estos ovocitos, en donde cuando tenemos un pic de LH, el ovocito se va a haber terminado de madurar. Y si en esta etapa no ocurre fecundación, el ovocito se va a degradar. Y acá tenemos como la hipófisis va generando las distintas hormonas necesarias para la ovulación. Ahora vamos a estudiar cómo son los ovocitos según las distintas etapas de su maduración. En la imagen 1 vamos a tener un folículo primario en etapa inicial de desarrollo, en donde la capa de la granulosa se va a caracterizar por ser un epitelio simple cúbico. En la imagen 2 vamos a observar un folículo primario avanzado y la capa de la granulosa tiene un epitelio estratificado a causa de la proliferación mitótica rápida. Además se puede observar la zona pelúcida entre el ovocito y las células de la granulosa. Luego en la imagen 3 vamos a tener un folículo secundario que se caracteriza por un antro lleno de líquido que se forma a causa de la hormona FSH. A medida que este folículo aumenta su tamaño, el antro revestido por varias capas de células de la granulosa también se agranda. También vamos a tener células del cúmulo óforo que rodean de forma inmediata el ovocito y permanece con él en la ovulación, van a formar la corona radiante. En la imagen 4 se va a divisar un folículo sin ovocito. Este quiere decir que ya expulsó el ovocito secundario detenido en metafase 1 durante la ovulación. Acá también vamos a ver un esquema de la mitosis para la formación de este ovocito. Es decir, tenemos una gametogénesis acá. Entonces, primeramente vamos a tener la ovogonia, la cual va a pasar a ser un ovocito primario. Este ovocito primario en su meiosis 1 vamos a tener un ovocito secundario, el cual en su meiosis 2 se va a separar en dos ovocitos secundarios para finalmente formar, en caso de ser fecundado, un óvulo y vamos a formar 3 cuerpos polares. Ahora vamos a estudiar la histología de las tubas uterinas, las cuales van a tener como función transportar al ovocito para su encuentro con el espermatozoide. En ellas va a ocurrir la fecundación.
Estas miden alrededor de 10 centímetros y se dividen en intramural, que va a ser dentro de la pared uterina, en donde se abre hacia la cavidad del útero. El istmo, que va a ser el segundo medio, va a ser una zona estrecha de la tuba uterina y va a ser contigua al útero. Vamos a tener la ampolla, que va a ser el segmento más largo de la trompa y constituye alrededor de 2/3 partes de su longitud total. Este es el sitio donde ocurre la fecundación. Y finalmente vamos a tener al infundíbulo, que va a ser el segmento de la trompa en forma de embudo contiguo al ovario. Las extensiones de las fimbrias se extienden de la boca del infundíbulo hacia el ovario. Dentro de la histología de este órgano vamos a tener que se divide en 3 capas. La primera capa va a ser la capa serosa, compuesta por el mesotelio y una capa delgada de tejido conjuntivo. Luego vamos a tener una capa muscular que va a estar compuesta por músculo liso circular y músculo longitudinal, las cuales van a permitir los movimientos peristálticos, los cuales son las contracciones y las relajaciones. Y finalmente tenemos la capa de mucosa, la cual va a estar compuesto por un epitelio simple, cilíndrico, con células ciliadas y no ciliadas, las cuales pueden ser secretoras. En su lumen vamos a observar pliegues longitudinales que a medida que se van acercando al útero van disminuyendo. Y estas tienen por función la realización de un transporte regulado. Ahora observaremos la histología del útero. Primero tenemos que saber que el útero es un órgano muscular hueco ubicado en la pelvis, entre la vejiga y el recto. El útero se va a dividir en 2 regiones. La primera es el cuerpo, la cual va a ser la porción superior del útero, y en la superficie anterior es casi plano, mientras que la superficie posterior es convexo. La parte superior va a ser redondeado y se va a expandir por arriba de la desembocadura de las tubas uterinas, y esto va a recibir como el nombre del fondo uterino. Luego la segunda parte es el cuello o cervix, que es la porción inferior que se encuentra separada del cuerpo por el istmo. Viendo la histología del útero vamos a ver que se divide en 3 capas. El perimetrio va a ser una capa serosa externa que consiste en un mesotelio y una capa delgada de tejido conjuntivo laxo, y bajo el mesotelio suele ser prominente una capa de tejido elástico. Luego vamos a tener el miometrio, la cual va a ser una capa muscular gruesa que está en continuidad con la capa muscular de las tubas uterinas y de la vagina, por lo que va a poseer células musculares lisas circulares y células musculares longitudinales. Finalmente vamos a tener al endometrio, la cual va a corresponder a la capa mucosa del útero, y va a estar formado por un epitelio simple cilíndrico con una mezcla de células secretoras y de células ciliadas. Vamos a observar también que van a haber células que se van a invaginar y formando glándulas endometriales que van a ser caracterizadas por tener un epitelio tubular simple. También vamos a tener que el endometrio va a poseer 2 capas. Una capa funcional, la cual las células se van a diferenciar en la implantación, pasándose a llamar decidua, y la otra capa será la capa basal, la cual tiene por función regenerar la capa funcional. En la siguiente imagen vamos a observar un corte transversal de un útero, donde vamos a poder observar las distintas capas y las estructuras que se pueden observar dentro. Primeramente vamos a ver el endometrio, en donde acá podemos ver el epitelio del endometrial. Vamos a también a poder observar glándulas uterinas, que ahí podemos observar su epitelio tubular simple. También vamos a poder observar tejido conectivo y todo eso. Luego vamos a ver las células musculares circulares y las células musculares longitudinales. También vamos a poder observar, en esta capa miométrica de miometrio, vamos a poder observar vasos sanguíneos. Y finalmente tenemos el perimetrio, que va a ser esta capa serosa con tejido conjuntivo, etc. Ya, ahora hay que saber que el endometrio puede estar en 3 fases. Vamos a tener primero una fase proliferativa, en donde el estrato funcional o la capa funcional del endometrio va a empezar a aumentar su espesor. Luego vamos a tener una fase secretora, en donde el endometrio ya habrá aumentado así como muchísimo su grosor, y además va a haber aumentado la secreción mucosa, y esta etapa va a ser en la que suele ocurrir el embarazo, en donde ocurre la ovulación, etc. Y vamos a tener la fase menstrual, que es donde gran parte del estrato funcional se ha desprendido. Entonces vamos a observar en la imagen A que el endometrio está en la fase proliferativa,
en donde el estrato funcional, el cual va a estar separado del estrato basal por una línea punteada, va a haber aumentado mucho su espesor. Luego en la imagen B, vamos a tener que el endometrio se encuentra en la fase secretora del ciclo, en donde las glándulas han adquirido un aspecto tortuoso, así como en zigzag, por así decirlo, a causa de su gran crecimiento dentro del espesor cada vez mayor del endometrio. Y vamos a ver que el estrato basal exhibe cambios menos drásticos en su morfología. Y en la imagen C vamos a tener que gran parte del estrato funcional se va a ver desprendido y degenerado. Luego vamos a tener nuevamente en la imagen A, pero en una porción inferior, vamos a ver las glándulas endometriales se extienden desde el estrato basal hacia la superficie. Luego, en la imagen B, vamos a tener van a aparecer glándulas uterinas que se han seccionado en un plano cercano al de sus ejes longitudinales, y también vamos a poder observar una forma de tirabuzón pronunciada de las glándulas y de la secreción de mucosa. Y finalmente tenemos en esta parte que se ve incluso hasta sangre atravesada y la necrosis del estrato funcional. Ahora vamos a mencionar cuáles son los cambios del útero durante el embarazo. Primero vamos a tener que en el miometrio sus células musculares, cuando no están en un embarazo, suelen medir 50 micrómetros, pero en un embarazo llegan a medir hasta 500 micrómetros, es decir, aumentan su tamaño. Luego también vamos a tener que después de la implantación, el endometrio va a sufrir una desidualización. La capa que va a sufrir este cambio morfológico se llama decidua o caduca. Esta comprende todo el endometrio excepto su capa más profunda, y la cual se desprende con la placenta al momento del parto. En esta imagen vamos a poder observar cómo el embrión se acerca al útero. Entonces en la figura vamos a tener el útero con sus tres capas, el endometrio, el miometrio y la serosa o perímetro. Luego en la imagen B vamos a tener cómo el futuro embrión va a entrar en contacto con el endometrio. Luego en C vamos a observar el estroma funcional del endometrio, cómo entra en contacto con este embrión, y vamos a ver que este va a tener una capa que se va a llamar trofoblastocito, en el cual va a ser la que entra en contacto directo con el endometrio, la cual se va a diferenciar en dos tipos de células, en los citotrofoblastos y en el sincitiotrofoblasto, la cual va a ser una capa celular externa que no va a tener mitosis y va a consistir en una masa citoplasmática multinucleada que invade el epitelio y el estroma subyacente del endometrio. Vamos a tener que este endometrio a lo largo se va a erosionar, lo cual va a permitir que el blastocito penetre profundamente en la pared del endometrio. Después habrá un sellado del epitelio endometrial en el sitio de implantación. Esto va a ocurrir a los 11 días de gestación. También en paralelo vamos a tener que se va a inhibir la ovogénesis debido a la fecundación. Aquí vamos a tener un corte histológico en un embarazo. Entonces vamos a encontrar las tres capas del útero, el perimetrio, el miometrio y el endometrio. También vamos a encontrar la decidua, que va a ser parte de la capa funcional del endometrio, en donde las células van a estar diferenciadas. Y vamos a encontrar sincitotrofoblastos, que van a ser estas células que mencionamos anteriormente. Entonces nuevamente mencionamos que la decidua va a ser la que después va a tener contacto con el corión mediante una fibronectina fetal. La decidua va a ser la que va a permitir el intercambio de gases, de nutrientes con el corión. Y finalmente vamos a estudiar la histología de un embarazo ectópico, en donde este corte se obtuvo mediante una salpingostomía de una paciente que sufría de un embarazo ectópico tubular. Por lo que, si bien no tenemos la imagen del embrión implantado en la tuboterina, pero vamos a poder igual observar restos de esta tuboterina. Entonces vamos a poder observar que la parte más roja es una hemorragia. Luego vamos a tener, en esta imagen vamos a poder observar restos de la salpinge o de la tuboterina, en donde vamos a poder observar las células ciliadas, este epitelio característico de la tuboterina. Acá en esta otra imagen, en la parte la que se ve más rosada, son las vellosidades coriónicas, las cuales son las que
es parte de la capa coriónica del embrión. Y finalmente acá podemos observar el embrión, en donde acá podemos observar el tubo neural, los futuros pulmones y más abajito se veía el futuro sistema digestivo. Tenemos tratamientos para el embarazo ectópico y existen dos tipos. El primero es la resección quirúrgica. Para pacientes estables, el tratamiento en general es la cirugía laparoscópica, que a veces se requiere de una laparotomía, que es una cirugía exploratoria. Si es posible, se realiza una salpingostomía, que consiste en la abertura de la trompa uterina extrayendo el embarazo ectópico. En general, se hace con un electrocauterio o dispositivos ultrasónicos de alta frecuencia para conservar la trompa, y se evacúan los productos de la concepción. Solo la porción irreversiblemente dañada de la trompa se extirpa, lo que maximiza la posibilidad de que la trompa se repare en un futuro. Para restablecer la fertilidad, las trompas pueden repararse o no. Y después de un embarazo del cuerno uterino, la trompa y el ovario, implicados en general pueden salvarse, pero a veces la reparación es imposible y torna necesaria la histerectomía. Por otro lado, tenemos el metotrexato, que es un fármaco que es antagonista del ácido fólico, que induce un aborto tubario. Este tratamiento debe ser realizado con la paciente hospitalizada. Las mujeres pueden recibir una dosis única de metotrexato 50 miligramos por metro cuadrado si todos los siguientes factores están presentes. En primer lugar, los embarazos tubáricos no rotos tienen menos de 3 centímetros de diámetro. 2. No se detecta actividad cardíaca fetal. Y 3. El nivel de beta-HCG es menor a 5.000 miliunidades internacionales por milímetro idealmente, pero pueden alcanzar hasta las 15.000 miliunidades por milímetro. La cirugía está indicada cuando el metotrexato no resulta efectivo. Y aquí tenemos la bibliografía citada en APA. Muchas gracias por su atención.